Siguiendo con nuestra serie, con nuestro estudio de los 10 mandamientos, hoy le toca el día a, ¿saben en cuál vamos? El octavo mandamiento, no hurtarás. Robar es uno de los delitos más comunes en la sociedad, que lo hemos camuflado de tantas diversas maneras, que llegamos a justificar muchas conductas que no nos damos cuenta que son hurto, y como sociedad sencillamente lo hacemos porque es lo que hay que hacer, ¿sí? Es lo que entendemos nosotros, y estoy hablando incluyendo a los creyentes, ¿no? A los cristianos. Podemos caer fácilmente en estas prácticas que nos llevan a cometer hurto, y tal vez no nos hemos dado cuenta que estamos faltando delante de Dios en este mandamiento. Vamos a estudiarlo. Éxodo 20:15, muy claro, muy sencillo, muy directo: no hurtarás. Justamente por lo que mencionaba antes, muchos pueden leer este mandato y de alguna manera como que se sacuden y se limpian: yo no soy ningún ladrón, ¿sí? Probablemente aquí todos ustedes podrían decir: yo no soy ningún ladrón. Todos nosotros podríamos decirlo. Pero necesitamos mirar las implicaciones de este mandamiento para que nos examinemos a la luz de la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, y pues podamos determinar a ciencia cierta si en realidad somos libres de la culpa en este mandamiento o tenemos que hacer correctivos como lo manda la palabra. Ya no robe más. Entonces, definamos qué es el hurto. Hurtar es tomar o retener bienes ajenos sin la voluntad del dueño. Hurtar es tomar algo o retener algo que a mí no me pertenece, que tiene otro dueño. Eso es el hurto. Ya con eso uno tiene que empezar a pensar, a analizar y darse cuenta que hurtar delante de Dios tiene múltiples implicaciones. Es decir, para Dios un hurto es que nos ponemos de acuerdo 3 o 4 personas de asaltar un banco y vamos con armas, todo un plan, y de repente matamos a alguien inclusive en medio del hurto. Para Dios eso es un hurto igual que pedir prestado un libro y no devolverlo, porque estoy reteniendo algo que no me pertenece a mí, sino que el dueño es otra persona. Eso es hurto. Atenta este mandato contra la propiedad privada de otras personas, y eso es lo que Dios busca proteger con este mandato. Dios no hace distinción si fue un robo así bien fuerte, o si fue simplemente que me saqué un dulcecito de una estantería, o le saqué unas monedas a mi papá sin que él supiera. No importa la cantidad de lo hurtado. Lo que importa, yo incurro en este pecado cuando sencillamente tomo o retengo algo que pertenece a otra persona. Entonces vamos a ver aquí que lo que Dios quiere proteger es la propiedad privada. Dios establece en su palabra el derecho a la propiedad privada. Es evidente cuando leemos este mandato que Dios está protegiendo la propiedad privada de otras personas. Y si nosotros miramos un poco más la historia, desde el Génesis, Dios entrega en propiedad al hombre la tierra para que la administre. Pero cuando Dios decide agarrar un pueblo y con ese pueblo constituir una nación, ¿ustedes recuerdan qué es lo primero que hace Dios? Les da una tierra, les da un lugar y divide la tierra por tribus y por familias, y a cada uno le da una propiedad privada para que de allí la trabajen.
el pensamiento de la sociedad comunista jamás estuvo, ni ha estado, ni estará en la mente de Dios, ni en el plan de Dios. Es antagónica a la voluntad de Dios, ese planteamiento comunista. Cuando Dios empieza a reglamentar la vida civil de las personas, incluyendo aquí los 10 mandamientos, está ampliamente regulado el derecho a la propiedad privada. Yo quiero que lo miremos un momento ahí, nada más. Éxodo 22 justamente empieza a hablar acerca de este tema, ¿no? Éxodo 22, miremos cómo Dios protege la propiedad privada. Versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si usted se robó la vaca del vecino, usted tiene que reponerla. ¿Cuánto? 5 veces. 5 veces el valor de esa vaca tiene que reponerla. Hay una sanción alta para aquel que roba. Saltémonos al versículo 5. Y hay muchísimos más casos de donde se regula la propiedad privada. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. O sea, mire, tanto está protegiendo el Señor la propiedad privada que si yo dejo que mi vaca se meta en la finca del vecino y se come el pasto de la finca del vecino, ese pasto era del vecino. Yo no podía darle a mi vaca de comer el pasto del vecino y tengo que devolverle ese pasto a mi vecino con lo mejor de mis pastos. Hasta esa minucia está detallada en la palabra de Dios de protección a la propiedad privada del otro. Si pasamos la página, Éxodo 23, versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Yo voy caminando por el camino y me encuentro el burro, la vaca que está con la marca de mi enemigo. ¿Qué debo hacer con esa vaca que me encontré? Se la debo llevar porque eso es propiedad privada de él. Y yo tengo que ir y entregársela, aunque sea mi enemigo. Es evidente, a la luz de esto, que cada uno debe cuidar sus propias cosas y debemos cuidar las cosas, las pertenencias de los demás. Y esto nos lleva pues a muchas cosas, ¿no? Vivimos en medio de una sociedad, ¿cómo cuidamos el jardín del vecino? ¿No? Que mi perro sale y hace todo el tiempo allá y orina todo el tiempo y le seca el pasto al vecino. Eso es una falta de amor por el vecino. Eso es arrogancia de parte de la persona que hace eso. Esa es su propiedad y yo debo cuidarla y debo respetarla. Debemos, cuando vamos por la vía, ¿cierto?, respetar los vehículos de los demás, la vida de los demás, los derechos civiles de los demás. Vivimos en una sociedad y la gente saca y tira el papel. No, eso es nuestro, es de todos nosotros y debemos proteger todas las cosas los unos de los otros. Entonces, no quiero hablar mal de ninguna clase de corrientes políticas ni nada por el estilo, no es la intención, pero sí quiero que nos afirmemos en la Escritura. Cualquier persona que plantee un estilo de gobierno comunista donde no se respeta la propiedad privada que Dios manda proteger, es un estilo de gobierno que va en contra de la voluntad de Dios. Es un sistema de gobierno, por no decirlo de otra manera, satánico, es decir, antagónico, enemigo a la verdad y la voluntad de Dios. Entonces a veces las personas, no, pero Jesucristo que era como medio comunista y no sé qué, nada que ver. Dios protege la propiedad privada y lo ordena desde el decálogo, desde los 10 mandamientos está establecido como una regla a perpetuidad que nosotros debemos guardar. Y entonces, este mandato va de la mano con otro.
o más bien con una obligación que todos tenemos, y es, si yo no debo hurtar, es decir, agarrar nada que le pertenezca a otra persona, ni siquiera porque tenga hambre, ¿no? Porque es que Dios no distingue si esta persona robó porque es que está sin trabajo y tiene mucha hambre, pobrecito. No. Robó, quitó lo que no le pertenecía. En estos casos Dios establece también normas. Ayuden al necesitado. Usted que tiene su campo y va a recoger las frutas, las vides, el trigo, deje una porción sin recoger, para que el extranjero que no tiene o el necesitado que no tiene pueda tener algo para su sustento. Dios manda que cuidemos de las personas necesitadas y que no las expongamos a que tengan que estar hurtando por ahí porque pues no tienen con qué comer. Pero entonces esto nos lleva a una responsabilidad. Si yo no debo hurtar, si Dios protege la propiedad privada, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que yo tengo que ser lo suficientemente diligente para trabajar honestamente y ganar mi sustento y el de mi familia, de modo que yo no me exponga a mí en una necesidad tan grande que me lleve a tener que robar. Hoy en día la gente hurta por diferentes motivos. Yo creo que ya el que roba porque tiene hambre, o sea, no he vuelto a leer ningún caso de esos en las noticias. Ya la delincuencia es organizada, se meten en las casas, estafas por celulares, hackean las cuentas virtuales y las tarjetas de crédito. Bueno, una cantidad de métodos para robar. A la gente le encanta eludir este mandato de trabajar. Y le encanta hoy en día la vida fácil, el dinero rápido, fácil. Los jóvenes quieren ser ricos ya. Y entonces la única manera que conocen es: voy a ser un youtuber. Y soy youtuber y entonces tengo miles de seguidores, millones, y me hago rico de un día para otro, como vemos que ha sucedido con los influencers en Colombia y en el mundo. Entonces, para eludir la responsabilidad de trabajar honestamente y ganar su propio dinero, hurtan de cualquier cantidad de modalidades. Miremos lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10 al 12, un mandato que Dios da para todos nosotros. Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Hay un mandato de Dios para todos nosotros de trabajar honestamente, honradamente, diligentemente, inteligentemente, para ganarnos el sustento. No hay forma honesta, recta delante de Dios de hacer plata por atajos, ¿no? Cada persona tiene la responsabilidad de trabajar para su sustento y el de su familia, y así también proteger la propiedad privada de las demás personas. Proverbios 30, versículo 8-9, es un versículo que yo sé que ustedes conocen y tal vez algunos oran. Proverbios 30, 8-9, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Es común, ¿no? Que gente que está caminando con el Señor y de repente viene una bonanza financiera, ¿y qué pasa con su corazón? Se desvía,
Se olvidan de Dios porque aman el dinero, y ya tengo todo lo que necesito y con esta plata ahora sí ya no necesito a ningún Dios. ¿Y cuál Dios? Se me olvida. O lo contrario, por la misma necesidad, comete trampas, hace cosas que no corresponden. Entonces, Señor, dame en una medida en que mi corazón no se vaya a torcer. Porque lamentablemente el dinero no es que corrompa a la gente, pero revela la corrupción que hay en el corazón de la gente y terminan alejándose de Dios. Entonces este mandato de no hurtar nos está mandando a tener la debida diligencia para ganarnos el sustento de una manera honesta. Efesios 4:28, una palabra a los cristianos que solían hurtar de diferentes maneras, que ahora vamos a ver algunas maneras en las que podemos cometer hurto. Dice, el que hurtaba, no hurte más. O sea, ya no fue más. Usted se dio cuenta que estaba faltando a Dios por alguna de las modalidades de hurto. Ay, yo me quedé con varios lápices prestados. Yo tengo 3 libros que no he regresado. Bueno, devuélvalos. Es el momento en que usted diga, caramba, estoy robando. Y si me quedo con estos libros, soy un ladrón. Tengo que regresárselos a su dueño. En cualquiera de los aspectos que yo esté robando, debo, como dice este pasaje, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire el bonito contraste, ¿no? Lo manda de un lado para el otro. Usted robaba, ahora está en Cristo, sí, ya no robe más. Es más, trabaje diligentemente para que le dé a los necesitados. Ya deje de quitarle a la gente, ahora empiece a repartir a la gente. Habla de un corazón dadivoso, generoso. Entonces, dentro de la comprensión de este mandato está pues este otro, ¿no? De que tenemos que ser diligentes y no ponernos en una circunstancia que nos lleve a hurtar. Veamos algunas clases de hurto. Es importante que lo veamos porque, como lo mencionaba, podemos sencillamente decir, yo no ando por ahí con un arma diciéndole a la gente, deme los zapatos, deme la cadena, muéstrame la billetera, el celular, qué sé yo. Yo no tengo un cargo público donde saco plata y de repente yo hablaba con unos amigos y les decía eso, ¿no? Que criticaban, que cómo se roban la plata del gobierno. Yo les decía, bueno, pero ustedes se han dado cuenta de su propia corrupción en su familia, con el gobierno, evadiendo impuestos, con el policía de tránsito y cómo le pasan platica para evadir. Uno tiene que mirarse a sí mismo. Y entonces vamos a mirar estas maneras de robar. Algunas, hay muchas más que pudiéramos mencionar, pero pues por el tiempo, ya más bien que cada uno de ustedes haga su propia oración y se evalúe delante de Dios. Y hagamos los respectivos correctivos, ¿no? Si nos encontramos que, uy, caramba, yo estoy faltando en este aspecto, esto es hurtar. Primero, y creo yo que el más importante por la implicación de a quién es el que robamos, es cuando le robamos a Dios sus diezmos. Si entendemos que hurtar es tomar algo que pertenece a otra persona, tenemos que darnos cuenta que el peor hurto que nosotros podemos cometer es robar a Dios. Yo quiero que miremos un pasaje de las Escrituras que nos da luz sobre este tema. Levítico 27:30. Dice, entre otros muchos pasajes que regulan este tema, vamos a leer solamente este. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿qué dice? ¿De quién es? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. El 10, bueno, si lo pusiéramos en contexto completo, tendríamos que mirar otra cantidad de versículos que nos dicen que todo es de Dios. Todos los animales del campo son de Dios, toda la tierra es de Dios, todos los árboles y el fruto de los árboles es de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios, fuimos comprados por precio de sangre, todo es de Dios.
Pero cuando habla del diezmo, en los diferentes pasajes que lo menciona en todo el Antiguo Testamento, se nos hace esta claridad, y es que ese 10%, si bien todo es de Dios, Dios nos bendice con el fruto de nuestro trabajo. Ahora bien, Dios dice, ese 10% es mío, es exclusivo para mí, es consagrado, es dedicado. Son diferentes palabras que utiliza en los diferentes pasajes. Es mío, es consagrado, es dedicado, es exclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Que del 100% de lo que yo recibo como fruto de mis ingresos, ese 10% ¿de quién es? Es de Dios. Y si yo me lo quedo por alguna razón que saco cuentas y no me alcanza, o porque sencillamente no me importa dar plata de la que yo con el sudor de mi frente gané, llevarla a la iglesia, la razón que sea, si yo lo retengo, sencillamente estoy robándole a Dios. Ese dinero, Dios dice, es de Él y es para uso exclusivo de Él. Dios determina que ese dinero se debe llevar a la iglesia. El alfolí es lo que menciona. El alfolí sería la cajita que está allí, es el lugar donde se llevan los diezmos. En la antigüedad, pues en el templo, eso correspondía a un granero, ¿no? Donde la gente llevaba los bultos de la cosecha y bueno, todas las cosas, porque no había moneda. Entonces, aunque nosotros recibimos el 100% de Dios, Dios nos dice, ese 10% es mío, quiero que me lo regreses. Así como que yo le presto a usted mi celular para hacer una llamada, ¿el celular de quién es? Mío. Usted me lo tiene que regresar, así de sencillo. Si no me lo regresa, se lo está robando. Y eso es lo que Dios nos habla. Ahora bien, nosotros nos consideramos a veces muy generosos con el Señor porque damos el diezmo. Yo les pregunto, si yo doy diezmo y doy solamente el diezmo, ¿estoy siendo generoso? ¿Estoy dando algo de lo mío? Cuando yo doy el diezmo, no he dado nada mío. Cuando yo entrego el diezmo, le estoy regresando al Señor lo que le pertenece a Él. Ahora bien, la Biblia nos anima a que seamos generosos, y como bien lo decía Carmen Elisa hace un momento en la oración, ahora estamos en la gracia por medio de Cristo Jesús, y lo mínimo que yo puedo hacer es dar diezmos. El Nuevo Testamento habla abundantemente de la ofrenda, justamente porque estamos en la época de la gracia y debemos ser generosos, dadivosos. Si voy a dar ofrenda, es del 90% que sí me corresponde a mí. O sea, el 90% en realidad es mi 100%. Yo no puedo considerar ese 10% como darle algo a Dios porque es de Él. Creo que es muy claro, ¿no? Malaquías, capítulo 3, leamos versículo 8, por favor. Por si no ha quedado claro todavía lo que hemos dicho, que Dios lo diga con mucha mayor claridad y contundencia. Malaquías 3, versículo 8. Pregunta a Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. El diezmo no es una cuestión del Antiguo Testamento. Es como si dijéramos, Dios es del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya no es Dios. Dios es inmutable. Quiere decir que Dios nunca cambia. Su palabra permanece para siempre. Así que si Dios dijo hace 5,000 años, el diezmo es mío, ¿por qué hoy el diezmo no es de Él? No hay ninguna razón. Ese 10% sigue siendo de Él. La aplicación en el Antiguo Testamento, no, que eso era para los levitas. Claro, pongámosle y hagamos la ilustración. Es de Dios. Ya con solo eso, aplica esto. Si yo me lo quedo, estoy robándolo. Pero pongámosle que quiero ir un poquito más allá. Dios, ¿para qué
dijo que quería disponer de su diezmo, o sea, lo que le corresponde a él, Dios dijo, yo se lo entrego a la tribu de Leví, porque ellos son los que trabajan en la iglesia enseñando la palabra, con los cánticos, con el mantenimiento del templo, con todo el servicio de los sacrificios. Dios lo destinó para los que servían a Dios. Estamos en el Nuevo Testamento y con Cristo ya cesó ese pacto de sacrificios y el servicio en el templo, pero Dios sigue llamando hoy a personas, igual que a los levitas, para servir de exclusividad en la iglesia, en la edificación del pueblo de Dios, como lo determina la palabra, por lo menos en Efesios 4 y muchos otros pasajes. Entonces, si es por uso, por destinación, por propósito, el propósito de Dios tampoco cambió al cambiar el testamento. Entonces, debemos entregarle a Dios su parte. De lo contrario, lo estamos robando. Y cometemos este hurto, tal vez por ignorancia, por inocencia, tal vez por dureza de corazón, que decimos, no quiero, el pastor se lo va a robar. Bueno, hablemos. Gracias a los que son fieles al Señor con sus diezmos, porque nos bendicen y respaldan este ministerio, ¿sí? Muchas veces, muchas personas, más de lo que ustedes quisieran creer o imaginar, no dan. Y les cuento así en confianza, la iglesia no se sostiene, esta iglesia y nosotros, el cuerpo pastoral, no se sostiene con los diezmos, ofrendas que dan las personas de esta iglesia. No alcanza, no es suficiente. Pero Dios en su misericordia y en su gracia ha puesto otras personas que no hacen parte de esta iglesia y son generosas y aportan y alcanzan a cubrir las necesidades básicas de la iglesia. Dios es bueno. Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de sus siervos y permite que su obra se mantenga, pero no por la generosidad ni siquiera de las personas ni de los miembros. Robamos a Dios cuando no le entregamos a Dios lo que le corresponde. Y Dios nos manda a ser generosos. Y somos generosos cuando damos ofrenda del 90% de lo que Dios nos da. Ahí es cuando honramos a Dios, como dice la palabra, honra a Dios con todos tus bienes, ¿cierto? Ahí en Proverbios 3, versículo 9. Entonces, que lo tengamos en cuenta. Una de las maneras de robar. Otra manera de robar, no pagar impuestos. Todo ciudadano está obligado a pagar los impuestos del país en el que vive. Impuestos que establece la ley a la propiedad, a los negocios, bueno, por todo lo que el gobierno grava con impuestos, nosotros tenemos que pagar esos impuestos. Miremos lo que dice Dios en Romanos 13, versículo 7. Romanos 13, versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Jesucristo lo plantea de una manera diferente. Ustedes se acuerdan de la famosa frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Miren, muy contundente. Al César, al gobierno, páguele los impuestos. A Dios, entréguele lo que es de él, el diezmo, y hónrelo con sus ofrendas. Alguien puede decir, pero es que yo no voy a pagar mis impuestos porque este gobierno es un gobierno terrible. Es un gobierno corrupto, es un gobierno, digámoslo, no estoy diciendo de este gobierno, estoy hablando de lo que alguien puede pensar, ¿no? Es un gobierno satánico porque plantea comunismo y socialismo y no sé qué, y nos está llevando. Y alguien puede sacar sus argumentos y decir, yo por eso no pago impuestos. Yo pago mis impuestos y se los roban los políticos. Pensemos por un momento
¿bajo qué gobierno vivió Jesucristo? ¿Bajo qué gobierno vivieron los apóstoles y Pablo, que a través de Pablo se escribe este pasaje, por ejemplo? El imperio romano, que tenía como esclavo al pueblo de Israel, que los arrastró como animales al circo para matarlos por ser cristianos. Y Jesucristo, en medio de ese gobierno, bajo esas circunstancias, un gobierno que lo llevó a juicio siendo inocente y que lo condenó aún lavándose las manos, porque la autoridad de gobierno dijo: yo no veo en este hombre ningún delito, pero igual mátenlo. ¿Qué clase de gobierno es ese? No es un gobierno justo de ninguna manera. Y bajo ese gobierno Jesucristo dice: paguen los impuestos. Es más, Él llega en una ocasión y le cobran el impuesto, que era para los extranjeros, siendo el local. ¿Y qué hace Jesucristo? Pedro, vaya y saque un pez, y en ese primer pez usted le abre la boca y va a encontrar una moneda. Con eso pague su impuesto y el mío. Aunque no tenía que pagarlo, se lo cobraron y dijo: yo lo pago. Entonces nosotros no podemos sacar excusas de que es que el gobierno, que es que esto. El mandato para nosotros es no hurtar. Y esa plata pertenece al gobierno y pertenece a todos los ciudadanos. Que se lo roben, ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Cuando yo rinda, cuando nosotros rindamos cuentas delante de Dios, que Dios nos encuentre como administradores fieles y que podamos decirle a Dios: mira, yo cumplí con pagar mis impuestos. Que se lo robaron y no tuvieron el fin que yo hubiera deseado, es otro cuento. Pero mi responsabilidad es cumplir delante del Señor. Evasión de impuestos, entonces, es robo, es hurto. Ya lo había mencionado antes, ¿no? Tomar prestado algo y no regresarlo. Hurtar es apropiarme de lo que pertenece a otra persona. Y yo sé que esta clase de hurto la cometemos más por descuido que por cualquier otra cosa. Ay, présteme el lapicero. ¿Cierto? Es muy fácil, escribe y luego se lo guarda en el bolsillo, porque normalmente acostumbra a tener un lapicero en el bolsillo, solo que esta vez se le quedó, ya por hábito y por costumbre se lo metió ahí, o lo echó en el bolso la mujer. O pidió prestado el libro, lo leyó, lo metió allí en su estantería con todos los demás libros y se le olvidó que tenía que regresarlo. Esto sucede. Pero pilas, que no cometamos nosotros hurto por descuido. Si me llegué a la casa y me di cuenta: ¡ay, me traje el lapicero de fulanito! Bueno, póngaselo en la cabeza que al otro día se va y se lo devuelve, ¿sí? Pero que no se encuentre usted delante de Dios rindiendo cuentas porque me robé un lapicero. O sea, qué maluco uno, por una bobada de esas, tener que estar diciendo: sí, Señor, soy un ladrón. Romanos 13:8, ahí donde estamos, el siguiente versículo dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Entonces, pues no le quedemos debiendo a nadie nada. Que présteme 10,000 pesos, que no deberíamos tener esa clase de hábitos de pedirle nada a nadie. Présteme 10,000 pesos, pero como es tan poquito, a mí se me olvida que le debo 10,000 pesos. No se le olvide. Si va a hacer algo como eso, regréselo. Otra manera de robar: sobrevalorar los costos. Cuando en un contrato, por ejemplo, de servicios, se elevan los costos. Necesitamos montar unos andamios, cada tornillo, ¿cuánto vale cada tornillo? 4,000 pesos, y en realidad vale, no sé, 400 pesos. Lo estoy poniendo carísimo, va a valer menos, ¿cierto? Y sobrevaloro los costos. ¿Para qué? Para sacar plata, para apropiarme de una manera ilícita de dineros que tienen otra destinación, que son del gobierno, que son de una empresa o qué sé yo. Sucede sobre todo en lo público, ¿no? Y al que hurta, pues en última somos a todos nosotros los ciudadanos. Proverbios 24 dice un pasaje bonito que tiene que ver con esto. Proverbios 20:24 dice: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Dios aborrece la pesa falsa. Proverbios 20:24. 23, sí, por eso.
Entonces, yo no puedo modificar la pesa de modo que marque que le estoy vendiendo más kilos de los que realmente le estoy entregando para cobrarle de más. ¿Sí? Son diferentes maneras, modalidades, truquitos, trampitas para sacarle plata a la otra persona. Eso es hurtar, eso es actuar deshonestamente. ¿Sí? Otra manera de hurtar, bueno, y muchos otros que se van por las vertientes, ¿no? Podríamos dar muchos ejemplos de cada una de estas. Otra, el robo laboral. Cuando una persona carga gastos personales a la cuenta de la empresa, por ejemplo, ahí hay robo laboral, está robando a la empresa. O yo pretendo estar enfermo para no ir a trabajar. Estoy robando a la empresa porque ese día no deberían pagármelo, pero yo pretendo estar enfermo para que me lo paguen. Por medio de un engaño saco platica. Eso es robar. Me estoy apropiando de una manera ilícita de lo que no me corresponde. A mí no me corresponde que me paguen ese día. Pero estoy usando un truquito para lograr que sí me lo paguen. Cuando se sacan materiales de la oficina para uso personal, pues la oficina compra sus resmas de papel para uso de la papelería interna de la empresa y yo imprimo y fotocopio mi libro ahí con la empresa y es para uso personal. Eso es hurto, me estoy apropiando de algo que no me pertenece. Este es uno, leí una noticia hace poco, es uno de las modalidades de hurto más cometidas y más comunes en Estados Unidos. Dice las empresas que tienen pérdidas del 20% por el hurto laboral. Imagínense, o sea, no es el 2%, el 20% del producido de las empresas se pierde en hurtos laborales. ¿A qué va? A que lo hemos hecho algo cotidiano, todo el mundo lo hace, pero ¿cómo no me voy a robar un lapicerito en la empresa? Pues pasa nada, me llevo el lapicero. Ese lapicero es para su trabajo, para que usted cumpla su función allí, no para que usted lo lleve a la casa. Igual que la papelería y bueno, cualquier otra cantidad de cosas que se sacan, ¿no? Y esto hablamos pues, de diferentes empresas. El que trabaja en un restaurante, entonces yo saco comida, me llevo comida para mi casa. El que trabaja en un supermercado se lleva cosas también para su casa del inventario. Toda esta clase de robos laborales. Entonces, aquí en Colombia, ¿cómo dicen? El vivo vive del bobo. Nos tiramos de que, uy, esa persona sí es astuta, ¿no? Astuta no, es un ladrón. Uy, tiene una malicia indígena, dicen, como para hacer referencia a esa picardía de que le encuentra la curva para sacar ventaja y que sea, entre comillas, salga inocente, con las manos limpias. Toda esa clase de conductas son hurto. Y nosotros, como hijos de Dios, somos llamados muy claramente, no hurtarás. No hurtarás. Si usted robaba antes, por cualquiera de estas modalidades que hablamos hasta el día de hoy, usted está diciendo, se acordó, yo tengo el libro de fulanito y no se lo he regresado. Bueno, ya no hurte más, regréselo. Si usted dice, uy, yo no estaba entregando mis diezmos, ya no hurte más, empiece a entregarlos. Si usted se estaba sacando cosas de su empresa, ya no más. Todo acto que me lleve a tomar o retener lo que pertenece a alguien más es hurto. ¿Qué pasa con el que hurta? Porque uno tiene que pensar, algo pasa. El que hurta, por cualquiera de estas modalidades o cualquier otras que puede haber, revela, evidencia cómo está su condición espiritual. Ustedes saben que pues por sus frutos los conoceréis. Los actos que nosotros tenemos
de obediencia o desobediencia a Dios revelan nuestra condición espiritual. Y en el caso del hurto hay por lo menos 4 cosas que vale la pena resaltar de la condición espiritual de aquel que está hurtando. Una de ellas, egocéntrico. Egocentrismo, ¿cierto? Una persona que tal vez tiene un concepto equivocado de sí mismo, que se mira a sí mismo y se ve como superior a los demás, puede llegar a pensar que yo tengo más derechos que los otros. Y entonces no me importa si pisoteo a los demás o por encima de quién paso para yo obtener lo que yo quiero, para obtener beneficios. Como no tengo claros, no tengo clara mi posición, considero a los demás como que yo tengo más derechos que ellos y no me importan los límites. Entonces yo simplemente tomo lo que considero que me merezco sin importarme si eso le correspondía a alguien más o no. Entonces, lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿no? Sí, ese es el egocentrismo tiene esa perspectiva. Lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Ahí sí, como dice el otro dicho, un poquito más suave, pero es igual de... Las cosas son del que las necesita. Entonces, con eso justifico, pues usted no lo está usando, yo me lo quedo. Yo sí lo necesito y me lo voy a guardar. Ese es de la otra persona, si no lo está utilizando, eso es problema de él. Lo quiere utilizar, hable. Oiga, veo que usted no lo está utilizando, ¿será que me lo puede prestar? Yo se lo regreso. Pero regréselo, ¿no? Que no le pase como el libro o el lapicero. Sí, más bien dígale, regálemelo. Una persona que, si es creyente, asume esa superioridad incluso sobre Dios. ¿Por qué? Porque ese egocentrismo lleva a esta persona a decir, yo sé más que Dios. Yo estoy por encima de los mandatos que Dios ha establecido. A mí no me cuadra este cuento de los diezmos o este cuento de los impuestos que Daniel ahí sacó unos versículos de la Biblia para decir, no, léalos, en contexto vemos claramente que así es. La honestidad, la rectitud que somos nosotros llamados a vivir. Pero entonces el que es egocentrista, el que tiene este problema de que se considera superior, ve la palabra de Dios y dice, yo esto no lo tomo, esto sí, esto no, esto sí. No le cree a Dios lo que Dios dice. Otro aspecto que se evidencia, alguien que comete hurto, es la falta de contentamiento. En una sociedad como la que vivimos, donde no hay, diría yo, cero contentamiento, la gente está mirando al vecino y mira qué tiene. Ay, miren, ellos están saliendo a restaurantes, mirando en las redes sociales, ¿no? Sale a restaurantes nuevos, lindos, todo el tiempo, y yo no, ya no estoy contento con comer en mi casita, mi huevito, mi arepita, sino que ya quiero es estar en restaurantes por allá. Ay, mira, el vecino llegó con camioneta nueva, ¿qué estará haciendo? Yo quiero, empieza a mirar el carrito que tiene como un carcacho, como yo quiero cambiarlo. No se contenta, no nos contentamos con lo que tenemos. Vemos que el otro está viajando y publica todo el tiempo en las redes sociales viajes por el mundo, en unos lugares paradisíacos. Ya mis vacaciones a la costa son como tan... Yo aquí todo pobre, es que en Santa Marta, aquí en el Rodadero, pateando la arena. Y empieza a mirar mal lo que tiene. Nos pasa como le pasa a un niño chiquito. Juan David a veces mira el plato, ¿no? Pues papá y mamá somos más grandes que él y nos servimos una arepa grande y a él le servimos la mitad. ¿Qué creen que hace él? ¿Se queda contento con su mitad? Porque ustedes tienen una arepa completa y yo tengo solo la mitad, ¿cierto? Y a veces cuando está así como irritable, llora y se daña la comida completa por falta de contentamiento. No disfruta lo que tiene, sino que porque ve lo que no tiene, se daña el rato. Y eso nos pasa a nosotros. Vemos lo de los demás y perdemos el gozo, la gratitud que deberíamos tener, lo que Dios sí nos ha dado a nosotros. Y entonces vamos a 1 Timoteo, capítulo 6.
Y entonces esto puede llevar a un estilo de vida de compras compulsivas, compras emocionales. Y si no tengo la plata en este momento, no importa, yo paso la tarjeta de crédito y me meto en deuda y luego no le pago al banco y luego, bueno, se empieza otra espiral. 1 Timoteo 6, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Punto. Repitámoslo. Repítaselo y dígaselo a sí mismo. Debo estar contento teniendo sustento y abrigo. Dice casa, carro, viajes, restaurantes, mucha ropa, lujos, gustos. ¿Debo estar contento con todo eso? Falta de contentamiento revela una persona que hurta en cualquiera de sus modalidades. No está satisfecho con lo que tiene, quiere más. Continúa el versículo 9, ¿no? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Daniel, pero no está bien uno querer superarse y poder tener mejores cosas y poder darle a los hijos y a la familia lo mejor. Por supuesto, lo veíamos antes, usted tiene que trabajar diligentemente. Y si en su trabajo diligente, inteligente, esforzado, Dios le dio habilidad para hacer dinero, pues usted va a poder ser rico materialmente, abundante en sus finanzas. Pero su corazón no puede estar en el dinero. ¿Para qué es el dinero? ¿Para qué es nuestra vida? Es para honrar y glorificar a Dios. La razón por la que nosotros existimos es para la gloria de Dios. Estamos en esta tierra porque somos embajadores de su reino y tenemos que estar anunciando su reino. Y entonces, si tenemos, pues viva cómodamente, porque si sus recursos se lo permiten, pues es una bendición que también el Señor le está dando. Pero así como tiene, de generosa y abundantemente. Y es lo que le manda también Timoteo, Pablo, a los ricos, ¿no? En la carta de Timoteo. Dile a los ricos de este siglo que den, que sean ricos más bien en obras, en generosidad. ¿Qué pasa si yo me quiero hacer rico y tengo esa hambre de plata y no estoy contento con lo que tengo y no soy agradecido con lo que tengo y lo disfruto? Caen en tentación y lazo. Destrucción y perdición. Terminan alejándose del Señor. El que hurta o retiene lo que es de otro, entonces muestra sencillamente una falta de gratitud hacia Dios por lo que le ha dado. Gracias por la media arepita que me diste. Gracias por la arepita que le diste a mi hermano que está al lado. Gracias, Señor. Tú eres soberano y repartes a cada quien como a ti te parece. Otro, y con este terminamos. Avaricia. Otra evidencia de aquel que no da es que es un avaro. El avaro siempre quiere más. Por obvias razones. Si quiero tener más, pues es evidente que no quiero tener menos. Así que no doy, no soy generoso, retengo el diezmo, retengo las ofrendas, retengo el darle a una persona necesitada en la calle o a alguien que conozco, por lo menos la canasta del amor. Aprovecha cuanta oportunidad puede para sacar ventaja y tener más, y tener más, y tener más. Hebreos 15, versículo 3. Hebreos 13, versículo 5. No sé qué me entendieron. Hoy están todos distraídos, los veo distraídos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Se me cruzaron aquí los cables. Me puede pasar una vez. Nunca más me han escuchado que se me cruzan. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire, la avaricia
Es una desconfianza terrible de quién es Dios. Esté contento con lo que tiene, pero uno quiere tener asegurado lo del resto, que lo que viene a continuación, ¿no? Porque si doy lo que tengo ahorita y mañana ¿qué como? ¿Cierto? Porque tengo apenas lo de este mes y tenía unos pesitos guardados, pero no, Señor, yo los entrego. Tú eres mi confianza, tú eres mi proveedor, tú eres quien me da el trabajo, tú eres quien me da el sustento. No soy yo, yo estoy siendo diligente, yo estoy siendo trabajador, estoy actuando con honestidad. Confío en ti. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. Como les mencionaba hace un momento, el Señor se glorifica. Entonces, el avaro no está contento con lo que tiene y su confianza claramente no está en Dios, sino en lo que ve, en el dinero material contante y sonante que tiene. Su corazón está en el tener y no en el Señor. Y por último, me faltaba, eran 4, yo les había dicho. Falta de amor por el prójimo también se evidencia en alguien que hurta. El que hurta en cualquiera de sus modalidades manifiesta que no tiene interés por el prójimo. Le está robando a alguien más. No hay amor en esa persona por lo demás. Lo que me importa es satisfacerme a mí mismo sin importar que los demás se vean afectados. Mateo 22:39 nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo debo cuidar por los de los demás, yo debo amar a los demás, debo velar por el bienestar de los demás, como nos enseña Jesucristo en la parábola, en la parábola del hijo pródigo, es decir, del buen samaritano. Así que nos enseña quién es el prójimo, y en este caso era inclusive el enemigo. Yo debo velar por el bienestar inclusive de mi enemigo. Debo cuidar de todas las personas. Y lo veíamos en el caso. Usted se encontró la vaca de su enemigo por ahí vagando, agárrela y llévesela. No le desee el mal a su enemigo, que se le pierda la vaca, ojalá se vaya por un abismo y se muera. No. Agarre la vaquita y llévela a donde su enemigo. Conclusión. Los 10 mandamientos son nuestra regla básica de vida, es lo elemental que nosotros debemos estar obedeciendo. Jesucristo los cita en el Nuevo Testamento, todos. En los evangelios son citados ellos, inclusive en el contexto que Jesús los cita, es en un contexto donde Él dice: vea, si usted cumple como cristiano los 10 mandamientos, esa es la evidencia de que su fe en Jesucristo es genuina. Si usted dice yo creo en Jesús, pero usted no los cumple, usted está mostrando que su fe no es genuina. Su Señor no soy yo. Su Señor es usted mismo, que determina qué hace y qué no hace. Los pone como condición, digo entre comillas, de la salvación. Y dice, porque le preguntan, ¿no? ¿Qué he de hacer para ser salvo? No robes, no mates. Jesucristo responde puntualmente de esa manera. Y la salvación nosotros tenemos muy claro que es única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Pero la consecuencia de una fe verdadera en Jesucristo, donde Él es mi dueño y mi Señor, es que yo obedezco su palabra, que yo obedezco los 10 mandamientos. Pablo lo enseña con claridad en varias de sus cartas también de esta manera, y dice: los que roban, hurtan, fornican, adulteran, y menciona los mandamientos, dice: esos no entrarán al reino de los cielos. Y está confirmando y diciéndolo en el mismo sentido que lo dice Jesucristo. Si usted realmente es cristiano, entonces usted obedece los mandamientos. Usted no está cometiendo estos pecados. Esas cosas éramos antes de Cristo. En Cristo somos nueva criatura y ahora nos sometemos en obediencia a su voluntad. Y entonces por eso Dios nos manda: no hurtarás. Y en el Nuevo Testamento, si alguno hurtaba, ya no hurte más. Trabaje para que dé a aquel que padece necesidad. Entonces evalúa tu vida. Los invito a que pensemos, a que evaluemos nuestra conducta desde nuestro corazón.
Si en cualquiera de las modalidades que hablamos y pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre si hay alguna otra manera en la que yo estoy apropiándome, reteniendo lo que es de alguien más, ya sea robando los diezmos, evadiendo impuestos, sacando pertenencias de la oficina, sobrevalorando los costos en un contrato, que nos evaluemos delante de Dios y que, pues como nos manda la palabra, ya no lo hagamos más. Que nos pongamos a cuentas con el Señor y le pidamos que quite cualquier dureza de nuestro corazón. Esa avaricia, esa falta de contentamiento, solamente atan a la persona a lo malo, la llevan a destrucción, a alejarse de Dios, a que el corazón se endurezca, porque me aferro al dinero y yo no quiero y termino alejándome de Dios. Que seamos hallados delante de Dios, que podamos decir nosotros que nuestro anhelo sea como el de aquel hombre que dice, cuando yo me encuentre delante del Señor, porque todos compareceremos a juicio delante de Dios, cuando me encuentre delante de Dios, que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Que no nos diga, mal siervo, tú hurtaste, tú fuiste adúltero. Tengamos cuidado, que el Señor no tenga de qué reprocharnos, sino que todo lo contrario, nos encontremos delante de Él fieles, cumplidores, obedientes, sometidos a su palabra. Trabajemos honestamente, diligentemente, como dice la palabra, para que podamos ser generosos, dando para aquellos que también necesitan, comprometidos con la obra del Señor, con la extensión de su reino en la tierra. Oremos.